son 12:06. ¿Arrancamos entonces? Sí. Bueno, muy bien. A ver, voy a hacer una pequeña introducción, después va a hablar Omar y después yo voy a retomar. La vamos a ordenar así la clase. Una pequeña introducción, incluso para los que recién hoy se suman, que para que sepan que este seminario es un seminario de investigación que empezó, sí, por la bibliografía. Yo, digamos, el que necesita toda la bibliografía me escribe un mail, por favor, porque yo tengo la bibliografía en un archivo. Y les voy a mandar bibliografía extra con respecto a esta clase y la anterior que hemos trabajado para elucidar el asunto de la culpa, la cuestión de la deuda y los castigos que tomamos de los textos. Yo después les voy a mandar una lista de textos para que lean si quieren. Les decía, este seminario arrancó en 2018, es un seminario de investigación que empezó de forma presencial, por supuesto, y bueno, donde hemos trabajado este año de otra manera por la pandemia, pero que sigue, digamos, la línea que veníamos trabajando, y lo que planteamos de entrada fue que el asunto del juego en general, no solo el juego de apuestas, plantea encrucijadas clínicas y cuestiones que nos interesaba profundizar. Y entonces armamos 3 líneas para trabajar en el seminario. Una línea tenía que ver con la problemática del juego de pantallas, y todo lo que se deriva de ahí, que en muchos casos son compulsivos, también los modos digamos, de abordaje de las pantallas para las personas, digamos, incluso adictivas. A veces constituyen un síntoma, a veces son utilizadas para armar algo de la imagen y del narcisismo que está como precariamente articulado. En fin, todo eso, digamos, es una línea de trabajo. Otra línea es la cuestión, digamos, de la pasión por el juego, que es la línea que fuimos trabajando en las 2 clases anteriores, donde se ubica más que nada una relación al juego, especialmente de apuestas, pero que tiene un costado que se sale, digamos, de la arquitectura de la neurosis, donde queda como, bueno, Claudio lo trabajó mucho, como nombrado como pasión criminal. Y esto se pone en estos términos porque hablamos de una pasión que está más ligada a la obtención de un goce que queda como sin moderar, ¿no? Y sin inhibir, donde se puede ver bien que la figura del otro tampoco está muy presente, sino que se arma algo donde lo que hay es la obtención de un goce que vitaliza al sujeto, pero a la vez, digamos, lo aliena en esa búsqueda de goce, y que donde no aparece nada de todo esto que vamos a trabajar hoy, ni la angustia, ni la culpa, la deuda tampoco tiene un peso, el pago, el dinero, todo eso está al servicio de obtener ese goce que es el único goce que, digamos, esa persona quizás encuentra como interesante en la vida. En una de las películas vimos un goce más bien iterativo, donde el otro realmente no aparece, donde lo único que parece que estuviera vigente es eso. Y en la otra película, que fue la del jugador, vimos más bien un goce articulado al desafío, un desafío que tampoco deja entrever cuál sería el otro, sino más bien parece estar del lado de lo especular, ¿sí? Entonces, ni la culpa, ni la vergüenza, ni algo que oficie de límite desde el sujeto, podemos ubicar en estos, digamos, esta problemática. Tampoco el sentido, ¿sí? Tampoco aparece algo ligado al sentido, ligado a la historia, ligado a la articulación edípica, ¿sí? Mientras que esta otra vertiente, a la que damos más en llamar ludopatía, presenta otro tipo, digamos, de pasión. Por eso lo llamamos pasiones culpables, porque aquí la culpa y la deuda y la falta toman una relevancia extraordinaria, ¿sí?
digamos que se puede considerar la versión padeciente de la pasión. ¿Sí? La palabra pasión tiene como una raíz más bien pulsional, pero también tiene una raíz que la podemos llevar para el patos, lo que se llama el patos, que es la fuente del sufrimiento. Para los psicoanalistas el sufrimiento está ligado al goce, no a la obtención de un placer, por supuesto, pero sí a la obtención de una satisfacción extraña porque es una satisfacción que hace sufrir. ¿Sí? Pero lo llamamos satisfacción porque hay una fuente libidinal que empuja por satisfacerse. Entonces, esta sería la versión padeciente, sufriente, está más ligado a lo que, por ejemplo, se le llama en la religión, ubicamos como la pasión de Cristo, ¿no? Alguien que viene como a redimir y ser un redentor de los pecados, digamos, de los humanos, entonces carga sobre sí, digamos, todas esas culpas, ¿sí? Y busca, digamos, de alguna manera redimir al otro. Entonces la pasión sufriente de la culpa y la deuda y la falta están articuladas en esta patología que muchas veces se presenta así. Alguien viene absolutamente quebrado, quebrado subjetivamente, donde padeció durante mucho tiempo un tormento mental, ¿sí? Una cantidad, digamos, de remordimientos y de sensación de que no hay salida, de que es culpable de todo, incluso lo que se ve también en la patología de la ludopatía es que de todas las adicciones es la que más presenta ideación de muerte y pasajes al acto suicidas. ¿Mm? Es decir, esto no lo encontramos tanto en el alcoholismo, no lo encontramos tanto en la adicción a tóxicos, pero sí se ve esto estadísticamente en la ludopatía. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta esta vertiente, ¿sí? La vertiente de la culpa. Bueno, solamente quiero decir que para el psicoanálisis la culpa puede ser pensada como un afecto, y el afecto, Lacan dice que es un efecto. ¿Sí? El afecto no es una emoción, un sentimiento, sino que él lo precisa en relación a lo que es un efecto del significante o digamos, de la acción del lenguaje sobre el cuerpo. ¿Sí? Es decir, que algo pasa de una palabra al cuerpo. ¿Sí? Por eso hay palabras que nos hacen, nos ponen la piel de gallina, hay palabras que nos encolerizan, hay palabras que nos entristecen. Es decir, que podemos reconocer que algo del lenguaje puede afectar al cuerpo y eso se le llama afecto. El afecto siempre es un efecto, ¿sí? De un decir. En el caso, bueno, los efectos lo que tienen además es que siempre hay algo que no se puede atrapar con la palabra. O sea, por más que alguien entienda que el enojo, por ejemplo, que es la cólera, que es un afecto, fue producido por algo que le dijeron, ¿sí? Eso no alcanza a reducirlo. ¿Sí? Es decir, que siempre hay algo que escapa al afecto que va más allá. Por eso Lacan lo articula con el registro real. O sea, queda algo del afecto por fuera del lenguaje. En el caso de la culpa, lo que podríamos decir, esto es algo que tiro como idea para charlar, es si la culpa no sería un afecto del super yo. Super yo, esa instancia, ahora lo va a desarrollar más Guiomar. El afecto de la culpa además incide sobre el pensamiento, no tanto sobre el cuerpo. O sea, mortifica el cuerpo, inquieta, ¿sí? Pero el principal efecto es sobre el pensamiento. Por eso Freud lo primero que hizo fue empezar a investigar la cuestión de la culpa y el super yo en los neuróticos obsesivos, que son quienes más sufren del pensamiento y de las culpas y de las dudas y de los reproches. Bien. Bueno, esto como introducción. Ahora Guido va a desarrollar un poco lo que Freud piensa del origen de la culpa inconsciente y lo que se deriva de ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy nos tocan las pasiones culpables.
Un poco bien como lo dijo Mariela, yo voy a tomar la vertiente de Freud, cómo él va pensando la culpa y la relación que tiene justamente la culpa con el super yo, articulado obviamente a nuestra clínica, que es bastante frecuente cuando en la clínica con jugadores alguien viene a la consulta. En general son sujetos que están devastados, ¿no? Son sujetos que vienen desesperados, que la desdicha y el remordimiento los acechan y se han apoderado de él. Se sienten culpables en general de una pasión que muchas veces los lleva a perder grandes cantidades de dinero, pero que no solo dinero pierden allí, ¿no? Sino que muchos se encuentran amenazados con perder la familia o perder el trabajo si es que todavía no lo han hecho. Ahora, lo que nosotros podemos empezar a pescar, digamos, en la clínica, es que la culpa, si la tomamos como un afecto, puede ser un afecto engañador. ¿Sí? No siempre que un sujeto se sienta culpable lo va a llevar a hacer algo diferente. Es decir, no siempre que un sujeto siente culpa lo va a llevar a responsabilizarse de sus actos. ¿Sí? Este, de esto, bueno, ya lo estudiamos con Freud cuando él ubica, liga el sentimiento de culpa y la necesidad de castigo que el sentimiento de culpa trae aparejado, ¿no? Y esto hace que el sujeto quede atrapado en un circuito infernal del cual no puede salir. El castigo, entonces, en estos casos se manifiesta justamente como autorreproches, ¿sí? Que alimentan, por un lado, el ansia de venganza, es decir, la revancha, el ir a recuperar lo perdido. Y por otro lado, de esta manera anula la posibilidad de que el sujeto se responsabilice de sus actos. Y en general, como bien decía Mariela, esto se encuentra en una estructura neurótica de tipo obsesivo, donde justamente la culpa y la necesidad de castigo cumplen ahí un rol fundamental. Eh, cuando, cuando uno intenta indagar acerca de las coordenadas en el cual el juego comenzó a ser patológico, cuando se volvió compulsivo, ¿sí? Porque hay muchas veces que esta cuestión del juego compulsivo aparece de golpe, el sujeto nunca había ido a una sala de juego y a partir de un incidente comienza a ir, o bien eh, podemos encontrar sujetos que van de vez en cuando como una cuestión de pasatiempo, un lugar donde encuentran cierta diversión, y de golpe esto se le vuelve compulsivo, de empezar a ir todos los días y no poder parar de ir. Eh, cuando esto ocurre, cuando empezamos a indagar un poco cuando el juego se le vuelve compulsivo a un sujeto, en general es frecuente descubrir que en el horizonte hay una pérdida. Y esta pérdida puede ser tanto de un ser querido como de una posición social o laboral. Y el juego viene al lugar justamente de una repetición en acto de esa pérdida, cuya tramitación queda obstaculizada por la ambivalencia afectiva y deja al sujeto en un lugar de pérdida permanente y a su vez detenido en el tiempo.
¿sí? Imposibilidad de elaboración. Entonces, decíamos que la culpa puede ser un punto de partida, ¿no? Un punto de partida para hacer algo diferente. Eh, Puede ser el punto de partida para que este sujeto pueda abrir el juego con familiares o allegados y pueda venir a la consulta. Pero esta es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? No alcanza eso. No alcanza a sentirse culpable o declararse culpable frente a otros, sino que es necesario que el sujeto se responsabilice de sus actos. Y para esto es necesario que pueda empezar a subjetivarlo, ¿no? Que logre darle cierta significación, cierto sentido de el por qué esta compulsión. Por eso es necesario un lugar, el lugar de la palabra, ¿no? Alojarlo ahí para darle un espacio y un lugar para que pueda empezar a poner en juego algo del orden de la palabra y que pueda empezar a simbolizarlo. Perdón, Eh, quiero hacer sí. un pequeño comentario. Ahí me parece interesante que la culpa y su confesión, vamos a ponerlo en estos términos, eh, produce un pasaje de lo que es una actividad sumamente solitaria, ¿sí? A una actividad que se empieza a atar al otro. Porque a partir de que confiesa su culpa y produce un alivio Uh-huh. un alivio, como produce un alivio confesarse con el sacerdote, por ejemplo, pero produce un alivio el hecho de poder ponerle palabras, blanquear, ¿sí? Lo que hizo, también produce aparece inmediatamente una deuda, ¿sí? Una Uh-huh. deuda es algo que se le debe al otro. Se le debe una explicación, se le debe una declaración de lo que hizo, se le debe un dinero, se le debe algo, ¿sí? Entonces eso ya es un movimiento de atadura. Por eso la culpa y la deuda produce un lazo al otro. Uh-huh. Sí, y justamente es la culpa desplegada en el dispositivo analítico nos va a permitir encontrar la pista de la posición que tiene ese sujeto respecto de la deuda, ¿sí? Respecto de la falta. E interrogar este malestar justamente es lo que va a permitir que el sujeto comience a, a transmutar esta falta ignorada muchas veces por él mismo a algo en relación a cierto significante y empezarlo a poner ahí en relación también a un otro. Yo tomé tres vertientes de la culpa que Marta Jerez Ambertín ubica en el texto de Las voces del superyo. Ella dice que una vertiente del sentimiento de culpa es propio de la conciencia, ¿no? Sentirse culpable, pero que esconde el lugar donde se despliega el goce. Es decir, que podemos pensar que hay una presencia del superyo ahí, pero no donde el sentimiento lo señala. ¿Sí? La segunda vertiente es justamente la que favorece el pacto simbólico del sujeto con la ley, el cual va a invitar a responsabilizarse de sus actos y lo ubica como un deudor que paga condones, es decir, que está dentro de la dialéctica del deseo, ¿sí? Pagar condones es el costo del sacrificio que le impone la cultura. Y la tercera vertiente
es la vertiente de la culpa muda, ¿sí? La culpa de sangre, que ahí es prima fundamentalmente la compulsión al goce superyoico, donde la deuda se paga con el cuerpo, se paga con el sacrificio, ¿sí? Y este es el caso justamente de los jugadores que están condenados, estos que se presentan como condenados y donde el juego lo viene a dejar atado a una deuda impagable, ¿sí? Lo interesante que ella destaca ahí es que estas tres modalidades de la culpa cohabitan en el sujeto. Y justamente va a ser la relación que tenga con la ley y con la falta la que permita negociar esa posición de goce y aparezca una posición un poco más deseante. Es decir, que la culpa, como decíamos antes, en Freud está muy ligada al superyo, ¿sí? El superyo mismo es una respuesta sobre cómo civilizar la pulsión de muerte. Cuando Freud trabaja en Tótem y Tabú el mito del padre de la horda primitiva, el protopadre, él ahí ubica que el comienzo de la cultura como aquello que se funda por un asesinato y una renuncia. Es decir, a partir de la muerte del protopadre, este padre que gozador, el que tenía la satisfacción absoluta que gozaba de todas las mujeres, y con el pacto fraterno, con el pacto de los hermanos, en que ninguno va a ocupar ese lugar del padre, o sea que ninguno va a obtener esa satisfacción total, se funda así la cultura, ¿sí? Se funda el lazo social, permite no solo el lazo social, sino también a uno queda ubicado como sujeto de esa culpa, pero también reconocido por esa comunidad, ¿sí? Está dentro de esa sociedad. Y tiene otra característica, este parricidio, podríamos decir, y este pacto fraterno, que es simbólico, que es la fiesta totémica, ¿no? Todos los años está la renovación de este pacto simbólico a través de la fiesta totémica, que tiene una característica muy particular, porque es un encuentro que es un encuentro donde tienen que ir todos, es decir, que hay una obligatoriedad ahí, ¿no? Es un exceso limitado donde tienen la obligación de participar todos. Y de este modo se asegura la ley en la culpa. Todos participamos de ese asesinato. Es decir, que lo que ahí se ubica, lo que Freud empieza a ubicar, que justamente la ley no se sostiene con un otro externo, con una autoridad externa, sino que se sostiene bajo la égida de la culpa, donde todo el mundo ha interiorizado a esa autoridad, ¿sí? Otra de las características de la fiesta es que se elige un animal que representa al padre, el animal totémico, y se lo come, ¿no? Hay una interiorización ahí de el padre de la ley, podemos decir, ese padre que
padre muerto, el padre ideal, ¿no? Y es lo que Lacan va a llamar justamente el nombre del padre. Y esto digamos, está muy, muy enlazado con el super yo, pero en su vertiente, podríamos decir, simbólica, ¿sí? El super yo pacificador. El que con la interiorización de este super yo, uno empieza a ubicar lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que se puede hacer y lo que no. De alguna manera, digamos, esto permite ordenar el lazo social, permite cierta civilización, que no nos matemos entre todos, y por otro lado, ubica, localiza el goce, ¿sí? Entonces, la ley del padre prohíbe la satisfacción total y permite justamente localizar el goce inscribiendo al sujeto en la falta. Ahora, el superyo tiene otra vertiente, tiene otra cara, ¿no? Que podríamos llamar la cara más real del superyo, y es que una vez que se interioriza este superyo, al otro exterior se lo puede engañar, pero al superyo que se lo interioriza, ya ese otro interiorizado no se lo puede engañar. Y uno, Freud dice, es responsable hasta de sus sueños, ¿sí? Es responsable de sus actos, pero también es responsable de lo que le gustaría hacer, lo que desea hacer, pero que no hace. Es decir, es responsable de las pulsiones, la satisfacción pulsional que habita en uno y de las cuales renuncia. Y ahí el super yo es justamente donde también, ¿no? Esta interiorización de este padre muerto, padre ideal, pero que en su momento era un padre gozador de todas las mujeres, o sea que ahí está también acumulado la satisfacción total. Con lo cual este super yo tiene esta cara de goce, de imperativo que manda a gozar, y cuanto más renuncia pulsional tiene el yo, más culpable se siente, ¿sí? Claro, Aparece y el ahí, perdón, y ahí se feroz. Perdón, y ahí se Sí. da la paradoja, y por eso decimos que el superyo hay que atender esta cuestión, y ahora lo voy a desarrollar un poco más yo, la vertiente, digamos, gozosa del superyo, porque se da la paradoja de que se goza renunciando, digamos, y se goza con el castigo también. Es decir, que la culpa está articulada al deseo. Entonces, el superyo actúa haciéndolo renunciar, de alguna manera ahí hay una privación, y también con el castigo mismo. Entonces no hay escapatoria, digamos, en ese circuito. Es un circuito de goce, digamos, donde no hay un acceso a la cuestión del principio del placer. Estaríamos más del lado del más allá del principio del placer, cuando se puede ubicar tanto un goce por la renuncia y un goce por el castigo, ¿sí? Ujú, Y eso es una rueda, digamos. ujú. Por eso también, digamos, es importante la función del otro, en tanto que sancione algo de, de esto, pero también al mismo tiempo dé lugar, ¿no? Para que el sujeto pueda hacer esa transmutación en relación a del goce al deseo, ¿no? Que se pueda empezar a poner a jugar la falta ahí desde otro lugar, desde otro, de otro modo. Eh,
Yo traje algunos recortes clínicos que me parece que están en la línea de lo que estamos intentando transmitir. Un sujeto de 56 años que dice que comienza a ir a jugar al bingo acompañando a su amiga, que era un lugar donde la hacían sentir bien y ella sentía que esto era algo que podía controlar. Pero que luego de la pérdida de su mamá y que sus hijos son más grandes y se van a vivir solo, empieza a ir a jugar casi a diario. Dice, era un lugar para no pensar, no sentir, apretar un botón y ya. Ese lugar me permitía olvidar. Hoy veo que estaba perdida. Yo no me reconocía. Hice cosas que me arrepiento y no me fue sencillo empezar a perdonarme. Sentí mucha vergüenza frente a mis hijos y mi marido. Pero cuando estás atrapado, no te das cuenta de la dimensión de tus actos. Uno no ve nada. Sus hijos la enfrentaron con el problema y la acompañaron a buscar un lugar para empezar a tratar su adicción. Dice, aunque la culpa no siempre me deja, de a poco pude ir reconociéndome y empezar a disfrutar nuevamente de estar en casa, de salir con mis amigas, de la familia, etc. Me parece que es una pequeña viñeta que puede ejemplificar un poco qué es lo que estamos tratando de transmitir. Otro sujeto que comienza con su compulsión al juego al año de perder a su mujer. Dice, esa soledad desencadenó en encontrar algo que llenara mis espacios. Y él jugaba la ruleta electrónica en las salas VIP, del cual dice, es un lugar silencioso y de pocas personas que veía todos los días y me hacían sentir acompañado. Él, digamos, sale o empieza a pedir ayuda cuando sus hijas descubren que las deudas que tienen, las deudas económicas que él no puede afrontar, y entonces ahí las hijas se dan cuenta del problema y comienza tratamiento y automáticamente él hace la autoexclusión, que no sé si todos saben, pero es una medida que posible de usar, que se supone que se autoexcluyen de los bingos y eso no le permitiría la entrada. En relación a esto dice, creo que no sirve totalmente la autoexclusión, pero yo como persona di mi palabra y compromiso de no ir. También con el tiempo pude contar a mis amigos de mi problema y empezar a pagar las deudas, ¿no? También ahí ubica, hay una medida que es externa, que él entiende de que no es lo que le sirve completamente, pero que es parte, ¿no? Que eso le permite dar su palabra. No sé si todo el mundo sabe, pero la autoexclusión es una instancia en donde uno tiene que ir acompañado de un testigo también, y donde se firma una declaración jurada donde se compromete a no entrar nuevamente. O sea que hay un compromiso con el otro institucional, pero también hay un compromiso con el testigo que acompaña ese acto. Otro sujeto que comienza a jugar cuando pierde su trabajo, de esto dice, fue un golpe inesperado. No podía entender lo que sucedía, estaba en shock. Un gran descontrol invadió todo. Del momento de la pérdida de trabajo al momento que consulta pasan 10 años.
en esos 10 años hay un derrotero de pérdidas, mentiras, varias veces idea de intento de suicidio como una forma de salida a ese circuito del cual se sentía muy culpable pero que no podía abrir. Y lo que lo para es el nacimiento de un nieto, ¿no? Esto le permite abrir con su familia su problemática y llega a la consulta. Y lo que aparece en el correr del tratamiento es justamente que él puede empezar a cambiar, y él lo localiza, la desesperación de recuperar lo perdido por la valoración de todo lo que tiene, ¿no? Y del encierro del juego a el, la relación que tiene con su familia y con sus amigos, ¿no? Empieza ahí como algo diferente, empieza a suceder en el tratamiento. Sí. Bien. Bueno, está muy bien. Me parece que vamos sacando algunas conclusiones clínicas cuando escuchamos a los pacientes, algunas preguntas que yo me hago, por ejemplo, porque el planteo de Freud, tal como lo trajo Guiomar, nos damos cuenta que tiene mucho que ver con el deseo, ¿sí? O sea, estamos en un plano donde Freud, la hipótesis de Freud es, se paga con la culpa por desear lo que no se puede. Sería algo así, en pocas palabras. O sea, hay un deseo que está interdicto, ¿sí? Y que eso, en la medida que se lo sigue deseando, por más que no se lo lleve a cabo, de eso se siente, digamos, se transmite, aparece una culpa que en su origen, y esto me parece interesante, en el origen del superyo, él ubica en el primer punto, antes de la constitución del superyo, que se da en la primera infancia, aparece algo que él llama la angustia frente a la autoridad. Ese primer punto, digamos, la angustia frente a la autoridad, no es una angustia de culpa, es una angustia. Es decir, que frente a la autoridad y a la posibilidad de perder el amor del otro, en el niño se ve muy bien, el niño no es que siente culpa, el niño tiene miedo de que lo dejen de querer, entonces frente a ese miedo después se va organizando lo que es la interiorización de las reglas, ¿sí? Entonces ahí me parece que hay que situarse también para entender que a veces los jugadores no es que sienten culpa, simplemente están angustiados, digamos, de la posibilidad de perder algo, que no es lo mismo, es más como más primitivo, ¿no? Bueno, por otro lado, la pregunta que yo me hago es, por ejemplo, ¿el jugador siente culpa porque apostó lo que no podía? ¿O apuesta porque se siente culpable? ¿No? Sí. ¿Cómo es la cuestión? Porque lo que Freud ubica es que uno puede hacer determinados actos que se denominan actos de fracaso. Es decir, son actos que te llevan a la desgracia, sería. ¿No? Pero no son actos contingentes, son actos, digamos, que el propio sujeto los lleva adelante. ¿Sí? Entonces, cuando Freud escribe Dostoyevsky y el parricidio, una de sus hipótesis es, bueno, Dostoyevsky tenía un impulso parricida, ¿sí? Y como ese impulso parricida no estaba trabajado, entonces él jugaba para obtener un castigo, en la pérdida se aliviaba el peso de la culpa y entonces podía seguir ¿Me dejas produciendo. hacer una intervención, una cosita ahí? Porque me Sí, parece que me parece que ahí aparece una distinción que es justamente ahí en el Dostoyevsky, lo que está presente es el deseo de asesinar al padre, ¿sí? Me parece que es distinto el deseo de asesinar allá encontrarse con un padre muerto.
¿sí? De hecho, algo de la gravedad del caso de Dostoyevski está en que este impulso asesino, por más que esté tomado por la neurosis, sigue insistiendo. Y eh, teníamos la película esta que vimos, la película de Cassandra, ¿sí? No sé, entiendo que la han visto, y lo que se hace presente justamente en la película es ese momento intermedio, que es el momento del asesinato. No es alguien que está culpable por una muerte mítica, donde ya se encuentra con un padre muerto, sino que es alguien que realiza un asesinato. Eh, y me parece que ese es un punto interesante, porque a partir del momento en el que se realiza ese asesinato, tenemos, por lo menos en el personaje este, hay algo que pasa, que es que deja de jugar, ¿sí? Lo tiene el hermano, lo lleva a jugar, ¿sí? Y hay algo previo que lo comanda a él a jugar y a otros personajes. La cuestión ahí no solamente es que él deja de jugar, sino que hay una suerte de convocatoria a que haya una sanción, externa. Entonces, eh, queda más en lo real el juego este, no queda tan a nivel de juego inconsciente, ¿sí? Hay un asesinato y hay una convocatoria que venga un alguien a sancionar esto. Se debate en algún momento entre ir a la policía y contar, ¿sí? Y por otro lado el suicidio, ¿sí? Que sería un autojuzgamiento. Entonces ahí, en el recorrido que hacía Guiomar, se me ocurre que donde hay una instalación de esta culpa en el sentido freudiano, lo que nos encontramos es que hay una autoridad que ejerce la ley y va a dictaminar qué pena se puede producir. Y se me ocurre que en este punto intermedio lo que hay es la posibilidad de un llamado a un otro que venga a sancionar, o si no, la autosanción, ¿sí? Eh, antes decía que estaba la idea esta de que este sujeto aparece, cuando aparece culpable, cuando aparece algo de la culpa por el asesinato, es que llamativamente para nosotros deja de jugar, ¿sí? Y lo que teníamos ahí en la película que me llamó la atención es que hay algo que lo va comandando a él para jugar, que es algo que está presente en varios de los personajes de la película y está en el título de la película, que es el sueño, ¿sí? Hay algo. Menciono esto porque me aparece como una diferencia a el comando freudiano de culpa-sanción, ¿sí? Y juego, culpa, sanción. Porque ahí lo que vamos viendo es que hay alguna que otra mención. Ustedes se acuerdan que son dos hermanos, ¿no? La película, ¿la vieron la película? Sí. ¿Sí? Sí, vos sí, qué viva. Bueno, vieron que son dos hermanos. Y uno podría pensar que esos dos hermanos pueden funcionar como una sola persona y con debates internos, ¿sí? Y tenemos un hermano que es el inversionista, y es un hermano ese que está atrás de un sueño, ¿sí? Y es un sueño que al comienzo de la película está dado, que es la vida del tío, el tío este que es el señor este que sería la referencia materna. La madre fija como referencia a estos chicos, o por lo menos a este particularmente, como un ideal, este tío un poquito mafioso, y por otro lado hay un representante paterno que es
bastante degradado por la mamá, que es el papá de el hermano no jugador. Y en algún momento se da la circunstancia en la que van a comprar el barco y tiene bastante de sueño y aparece el tema del sueño. Y después va él a conseguir a encontrarse con una chica y la chica le va a decir que ella soñó con él, ¿sí? Tuvo un sueño de ser rescatada, ¿sí? Aparece ahí con cierta relevancia el tema del sueño. En un momento el hermano jugador pierde una gran cantidad de dinero. Y cuando pierde una gran cantidad de dinero, el hermano no jugador no entiende y él le dice que, el hermano jugador dice que él cuando juega está como en un sueño, cuando apuesta. Hay un momento en el que se encuentran con el tío donde le van a pedir plata, ¿no? Hay uno que quiere hacer una inversión y el otro tiene deudas, y ahí aparece un pequeño despertar del sueño, donde este tío idealizado comanda, a diferencia del super yo freudiano, que uno podría decir que en algún punto pacifica, comanda el asesinato, empuja a matar. ¿Sí? Es otra vertiente este, este tío. ¿Sí? Bueno, entonces por un lado se rompe un poco el sueño de quién es el tío, y por otro lado aparece esta vertiente de que el tío solicita asesinato a cambio de, y apela a esta ligazón familiar, a que son familia. Bueno, hay una serie de debates para el jugador en relación al asesinato, y tiene una charla con el hermano, y el hermano le dice, yo a vos te entiendo ahora, porque yo estoy en un sueño, le dice. Y le cuenta que él conoce una chica de determinadas características y él quiere realizar su sueño. Y en el sueño, para poder seguir durmiendo, para poder seguir soñando, implica el asesinato. ¿Sí? Bueno, después sucede el asesinato, ¿sí? Y aparece este personaje eh, culpable, ¿sí? Que una característica que tiene es que no puede dormir. ¿Sí? O sea, si vieron la película van a ver que varias veces él se despierta y si se duerme, ya el dormir de él no tiene sueños pacificantes de ligadura o demás, sino lo que tiene son sueños que lo despiertan porque son sueños que le devuelven el asesinato. ¿Sí? En esto incrementa el consumo de alcohol y drogas, que me llamó la atención por lo que decía antes Guiomar, de la paciente esta y del otro paciente, que es previo a que aparezca la culpa, que es un punto interesante, que es el no pensar. ¿Sí? Uno de los usos del alcohol es justamente no pensar, eh, bueno, y este muchacho no quiere pensar en torno a la culpa. ¿Sí? No pensar y no sentir. Claro, ahí la codeína es un analgésico, lo que él toma es un remedio que se da en contra del dolor. Y el tipo empieza a consumir bastante codeína. Eh, y lo que tenemos al final, el último diálogo, vieron cuando están en el barco, ya está el hermano que quiere seguir soñando, está decidido a matar al hermano jugador, al hermano culpable, y se ponen a hablar ahí, y el hermano culpable dice que, perdón, el hermano que es el inversionista dice que ellos no tuvieron decisión en lo que hicieron. No ¿Sí? hubiera chance, Estaban opción. empujados, no había opción. Estaban empujados por el sueño de cada uno, supuestamente, según la lectura del hermano inversionista, no hubo decisión. Y entonces le explica, Perdón, y además obligado por el lazo familiar. sí, sí, y aparte obligados también, ya que estamos, como vos traías la mención a la pulsión de muerte, eh, le describe que el ser humano es un ser, tiene una vertiente criminal y que el otro es un poco como moralista por sentirse culpable. El tema es seguir empujados por el sueño y el otro le dice que él no cree que sea así. Él le dice que eh, él entiende que hay una chance de elegir, que se puede optar. Y él le dice que
tomaron una decisión equivocada y por esa decisión equivocada van a tener que responder. ¿Sí? Sería como una especie de constitución ahí a partir del asesinato, una especie de constitución de la culpa. Por eso me interesaba como paso intermedio en la constitución esta del super yo. ¿Sí? Y ahí él dice, bueno, ¿y qué a él le ha pasado? Que me llamó la atención esta referencia, está muy bien este diálogo, me parece bastante enseñante, porque él dice que cuando él juega, o cuando él jugaba, en el momento en que va perdiendo, él nuevamente apuesta y dice que ahí se mete en un sueño. La apuesta es el sueño. ¿Sí? Entonces, lo que resulta interesante, al menos para mí, de la película, es que en los momentos en donde, acá tenemos les voy haciendo como una suerte de proceso de constitución del super yo, pero también uno puede pensar que en los momentos en donde aparece algo de la decisión para el sujeto, lo que se interpone es la posibilidad de seguir soñando. ¿Sí? Entonces, donde aparecen esos momentos de división, lo que aparece es la posibilidad de seguir soñando, de mantenerse en el sueño. Bueno, quería traer esto porque me parecía Sí, que... buenísimo, buenísimo porque, digamos, una de las cuestiones que, por lo menos para mí, son bastante elocuentes, es que la culpa como tal ya es una tramitación y que le otorga cierto sentido, digamos, que no lo tenía a los actos, digamos, que podríamos llamar criminales, digamos, como si hubiera un viraje, digamos, como si la culpa pudiera servirnos, por eso nosotros nos servimos de la culpa en el análisis, para indagar cuál es la relación del sujeto con la ley y con el deseo, que es lo mismo, porque se cuenta que la ley instala el deseo, ¿sí? No al revés. Y entonces ahí, digamos, me parece que la culpa como tal, como afecto, es un afecto del que hay que servirse en la clínica, para trabajar la posición del sujeto con respecto a la falta y apostar, en cierto modo, a la constitución de una cierta regulación de un goce que aparece desregulado, ¿sí? Porque por eso la beta más criminal. Y la culpa en sí le da un sentido, digamos, aunque sea un sentido hasta un poco delirante, porque podemos encontrarnos con sentidos delirantes de la culpa, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, donde alguien que nunca cometió ninguna falta se siente culpable como si fuera un criminal. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que la culpa viene al lugar de otorgar un sentido, la deuda económica también viene al lugar, por ejemplo, de poder contabilizar una deuda que reemplaza a otra deuda, más moral, más con respecto al otro, una deuda con los padres, en fin, que cuando uno empieza a indagar se da cuenta que se trata de algo que no se ha constituido aún quizás. Y también una cosa que a mí me llama la atención es que los pacientes que vienen con toda esta sobrecarga de culpa, de deudas y de esfuerzos por ordenar, digamos, algo de ese empuje por un lado y de esa regulación por el otro, pierden el gusto por la apuesta. Pierden el gusto por la apuesta, que eso lo vemos muy claro en los apasionados, digamos, donde el gusto por la apuesta, el goce de apostar, se conserva. Incluso solamente por la intervención de algo muy fijo de afuera, como en la primera película que vimos, que lo pusieron en cana y después salió. Solamente ahí el tipo dice, bueno, dejo de apostar. Pero el goce de la apuesta no se pierde nunca en estos casos. En cambio, en los pacientes que vienen con toda esta problemática más ludopática, lo que se ve es que el sufrimiento por la culpa y por la deuda reemplazó de alguna manera el goce por la apuesta. Y no la pasan bien, no la pasan bien jugando, digamos, realmente no la pasan bien. Ellos mismos dicen, bueno, voy porque estoy obligado, sería, ¿no? Esto me parece un detalle. Y bueno, yo ahora me quiero centrar en la vuelta que le da Lacan a la cuestión de la culpa en el seminario 7. Es muy interesante como él lo trae, es un seminario, se llama La Ética, ¿sí? La ética del psicoanálisis,
En ese seminario él hace toda una lectura de, bueno, del sentimiento de culpa, de la moral, de la ética, habla también del amor cortés, y también va hacia el final, va a decir una diferencia con Freud. Él va a tomar a la culpa no como algo que uno se pueda sentir culpable por desear, sino que él va a decir que uno es culpable por no desear, por renunciar a su deseo. ¿Sí? Esto se los voy a leer directamente. Dice Lacan en el libro, en la página 379, yo después de paso igual, dice, propongo que de la única cosa de la que se puede ser culpable, al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo. Dice, lo que llamo ceder en su deseo se acompaña siempre en el destino del sujeto de alguna traición. O el sujeto traiciona su vía, se traiciona a sí mismo y él lo aprecia de ese modo, o más sencillamente tolera que alguien con quien se consagró más o menos a algo haya traicionado su expectativa, haya traicionado el pacto, cualquiera sea este, fasto o nefasto, precario, a corto plazo, aún de revuelta, aún de fuga, poco importa. Algo se juega alrededor de la traición cuando se la tolera, cuando impulsado por la idea del bien, aun cuando se impulse por la idea del bien, se cede al punto de reducir sus propias pretensiones. Ahí pueden estar seguros de que se encuentra la estructura que se llama ceder en su deseo. Franqueado ese límite en el que les ligué en un único término de desprecio del otro y de sí mismo, ya no hay retorno. Puede tratarse de reparar, pero no de deshacer. Es decir, que sería algo así como si uno renuncia a eso que él llama el deseo, que siempre es un deseo inconsciente, es algo que tiene que ver con la estructura, digamos, de lo que es la posición del sujeto en el inconsciente, no de lo que dice que quiere, ¿sí? Ya lo hemos hablado esto. Cuando alguien renuncia, retrocede, no admite, no reconoce ese deseo de sí, y transgrede, traiciona, digamos, algo de eso, renuncia a algo de eso, se paga. Y eso se paga con el goce superyoico, ¿sí? Que se vuelve cruel, que se vuelve invasivo, que se vuelve tormentoso, ¿sí? Y dice él, hay un afecto que se desprende de esa cesión, de ese ceder, o sea, culpable por no desear sería, culpable por no desear, entonces pasar de la línea del goce sería, ¿no? Entonces, el afecto que se desprende de eso, dice él, es la tristeza. La tristeza es uno de los afectos que él desarrolla después en televisión, en el texto televisión, y va a decir que en la tristeza de lo que se trata es de una cobardía moral. Lo que llamamos depresión, digamos, en realidad se trata de una cobardía. Es decir, es un sujeto que frente a la encrucijada de seguir por la senda de su deseo y no seguir, aunque tenga las mejores, digamos, los mejores motivos, ¿sí? Para no hacerlo, lo paga de esta manera. Entonces la culpa acá aparece como un afecto ligado al no haber podido reconocerse en el deseo inconsciente. ¿Sí? Y me parece que en la película algo de eso se ve. Yo no sé si él, digamos, el personaje que sufre todo este tormento mental, digamos, pasa una línea por ser una línea moral solamente, así aparece, ¿no? A mí me parece que él hace lo que no estaba dispuesto a hacer, de alguna manera. Él no estaba dispuesto a hacerlo. Y entonces le dice al hermano, se deja convencer, se deja llevar, o sea, empujado por algo que es de él, por supuesto, porque el hermano le dice, vos también lo hiciste.
digamos, empujado por algo que es de él, él se traiciona a sí mismo. Y entonces después tiene que buscar la forma de pagar, porque en un momento dice, prefiero ir en cana que estar pagando este precio, que no me deja vivir, ¿no? Entonces, ahí vemos algo que a mí me parece muy cercano a lo que se ve en la clínica con los jugadores. Sí, Vero, ¿vos querías decir algo? Sí, sí, pero ¿terminaste eso? No, No quería dale. interrumpirte. Bueno, no, justamente un punto que me suscitó lo que comentaba Guiomar y bueno, todos estos comentarios, ¿no? Que, a ver, partiendo de una cuestión clínica, en primer lugar, el tema del sentimiento inconsciente de culpa en realidad es un oxímoron, porque si algo es inconsciente, uno, digamos, el sentimiento es consciente, uno siente amor, odio, agrado, y eso lo sabe, o sea que ya en ese término, sentimiento inconsciente de culpa, hay un oxímoron que a mí personalmente me confrontó muchas veces con una dificultad clínica, ¿no? Porque justamente muchos casos pasa que no tienen culpa, con lo cual los que empiezan a angustiarse son la familia y el analista. Digamos, a mí me ha pasado muchas veces que un paciente comente algo y la angustia queda De tu lado. La congelaba la angustia. Bueno, justo de lo que está hablando. eso, o sea, que esto No, habla, justo que quedaste congelado. Exacto. No, porque se ve que se cortó. Escucho. ¿Ahora se escucha? Sí. No, que hablaba. Bueno, mira, Vero, justo, no sé dónde. Perdón, Vero, pará, justo de lo que estás diciendo en el texto de Freud, El yo y el ello, donde habla de esto, él va a decir, el sentimiento de culpa es mudo para el enfermo. Dice, no le dice que es culpable, él no se siente culpable, se siente enfermo. Solo se exterioriza en una resistencia a la curación difícil de reducir. Exacto. Está hablando de la reacción terapéutica. Claro. Exacto, por eso digo, Freud, ¿cómo ubica el sentimiento inconsciente de culpa? Lo ubica justamente o en autorreproches de otras cosas, en la terapéutica negativa, que es esa cosa que él decía, bueno, el análisis avanza hasta un momento donde algo se traba. O sea que el sentimiento inconsciente de culpa, uno podría decir que fue una hipótesis de Freud, ¿no? Es una hipótesis, y quizá una brújula clínica podría para nosotros ser que eso tiene que ver con el deseo del analista, de frente a estas coyunturas, como lo que uno ve que no quiere renunciar al castigo, como decía Mariela, ¿no? De perder o de siempre fracasar, de las diversas maneras que encontró de autocastigarse, que uno dice, bueno, no quiere ceder, o sea, anda bien y de nuevo hace mierda todo. O sea, que ahí hay una posición que quizá podríamos investigar si tiene que ver con el deseo del analista de suponer ahí un sujeto culpable. Porque, digamos, esta coyuntura del sentimiento inconsciente de culpa, el paciente no habla de eso porque no siente culpa. O sea, es un fenómeno que a mí que soy muy culpógena, me llama mucho la atención,
que es Claro. gente que no siente culpa, que hace Sí. monstruosidades y no siente culpa. Está bien, pero lo que nos hace pensar en esto, a ver, por ejemplo, es un detalle, pero nos hace pensar en esto, es en los pacientes que tienen mucha deuda, por ejemplo, y que vienen por eso, lo que se va constatando que a medida que van trabajando, me empiezan a pagar, ¿no? Entran en un régimen, digamos, de regulación de eso que podemos llamar la falta que cometió. No lo pongamos en términos de culpa, la falta que cometió. Empieza a subsanar la falta que cometió. ¿Qué ocurre cuando termina de pagar las deudas? Muchas veces, lo he comprobado muchas veces, vuelve a contraerlas. Vuelve a jugar cuando no estaba jugando. Vuelve a jugar, vuelve a perder. De modo tal que ahí se puede ver una especie de, como decíamos recién, retorno a la situación de ahora y a como hacerle un lugar de nuevo a la falta. Quizás no, pero es una falta. Otra vez hizo algo, ¿no? Entonces los pacientes dicen, cuando yo peor estoy, mejor estoy, por ejemplo, dicen esto. Cuando yo estoy bien es un problema, porque ahí me mando las cagadas, dicen eso. Entonces, Ahí querría poner de vuelta un pequeño obstáculo al desarrollo, que es lo siguiente, que va en la línea de lo que venía diciendo Verónica. Cuando en el Dostoyevsky lo que tiene de particular nos interesa porque es un jugador, ¿sí? Y está analizado por Freud, con lo cual es una buena referencia, y Freud rescata alguna particularidad en él, ¿sí? Y la particularidad está dada, uno lo puede leer en la línea esta del malestar en la cultura y demás, y cómo se constituye el superyo, pero tiene una particularidad en el Dostoyevsky, que hay una suerte de identificación total, dice Freud, al muerto que él quiso asesinar. Entonces está muy presente ahí el deseo parricida para Freud, ¿sí? Que entiendo que lo hace un poquito distinto a el superyo constituido en malestar en la cultura, al superyo que venía hablando recién Guiomar de el neurótico obsesivo que está pagando por algo que no sabe, ¿sí? Algo así, ese padecimiento. En eso me parece interesante lo que trae Verónica, si no está en el deseo del analista, entender eh, el anhelo de hacer mierda, que fue la metáfora que circuló por acá, en el anhelo de hacer mierda, entender una culpa, ¿sí? O si no es solamente un deseo o un empuje a hacer mierda, ¿sí? Eh, hace un tiempo, ya que estaban trayendo alguna viñeta clínica, me tocó escuchar a un señor, que este señor realizaba pequeños robos para jugar. Y sí, en algún momento en que realizaba los pequeños robos, mientras iba ganando no había problema, ¿sí? Porque no estaba tan forzado a robar. El problema era cuando venían las pérdidas, ¿sí? En esto, no jugaban meramente a perder. Mientras ganaba no había problema, no robaba tanto, robaba pequeñas sumas, tenía el gusto de robar. Y en algún momento, cuando venía perdiendo, tenía que hacer robos mayores. Esto lo hacía en el ámbito en el que él se movía. Y él denunciaba el robo ante los suyos, ante los cercanos, pero no era tramitado esto con una culpa. Era denunciado de parte de él como una suerte de empuje que los otros tenían que tener en cuenta. A él le pasaba esto y había que avalarle los pequeños robos y ahora iba a necesitar robar más plata. ¿Sí? Era una denuncia para que el otro supiese, entonces los otros decían, bueno, empezá a pagar, sí, pagaba un poquitito y de vuelta se reiniciaban los robos. En esto, digo, nuevamente tomando lo que decía Verónica, hay que ver el estatuto que puede tener la culpa, ¿sí? En estos sujetos. En el Dostoyevsky está bastante presente en Freud. Teníamos la vertiente esta que veníamos trabajando de la pasión funcional, y también está la vertiente que habla Freud, que sería la pasión esta culpable, que es el tema que nos convoca,
que algo que había rescatado en algún momento Benjamín, que hay algo que a lo comanda igual a Dostoyevsky, que es jugar por jugar, ¿sí? Y ahí está presente todos los autorreproches que decía antes Verónica y demás, pero no basta con eso, ¿sí? Hay otro empuje ahí, Sí. hay algo más. Sí, en ese sentido, yo coincido, Vero, que esto de suponer una culpa ahí donde no está para nada nombrada ni sentida aparentemente, ¿no? Podría ser perfectamente algo que suponemos nosotros en el sentido de un deseo de encontrarnos con un sujeto ahí donde quizás todavía no hay sujeto. Digamos, porque una de las cosas que, por ejemplo, en el estudio de los criminales se trabaja mucho este asunto de la importancia que tiene el asentimiento subjetivo, ¿no? Para alguien. El asentimiento subjetivo no es un reconocimiento de lo que hizo y oh, me hago responsable, que puede ser perfectamente un semblante, ¿sí? El asentimiento es como admitir algo, ¿no? Es lo contrario de lo que hace este señor que vos mencionabas recién, Claudio. Él dice, mira, yo hago esto, ustedes sépanlo. Es como que le pide a los demás que admitan lo que él hace. Pero en la persona, digamos, que logra hacer un primer paso en el derrotero de lo que sería una cura, por ejemplo, con respecto a esto, me parece que el primer paso es asentir algo, ¿sí? O sea, admitir algo donde y subjetivamente está involucrado. No sabe cómo, no sabe por qué, no sabe qué es lo que busca, pero algo de todo eso tiene que ver con él. Esto a veces no ocurre, simplemente es una descripción del comportamiento. Entonces, el destino, digamos, de alguien que puede pasar por un asentimiento subjetivo y luego por ahí disponerse a trabajar algún conflicto de todo eso, es uno, y el que no logra empezar ni siquiera a sentir subjetivamente su posición es otro. Digamos, ahí tenemos toda una línea que quizás podríamos decir es lo intratable, ¿no? O lo inanalizable, porque como no tenés un paciente, digamos, ahí directamente. Y bueno, ya tuvo un silencio. Ahí a mí me sirvió bastante cuando estaba siguiendo la línea esta de Triphat, me sirvió bastante el texto este sobre la conquista del fuego. Porque ahí yo entiendo que hay ciertas lecturas canónicas de cómo se hacen determinadas cosas en la teoría, ¿no? Y eso nos hace perder otros recorridos que va haciendo Freud o Lacan en el camino, ¿no? Tenemos, por cuestiones de traducción, de momentos de publicación y demás, ahí está el auge, por ejemplo, de leer todo a partir del seminario 19, ¿no? Entonces, eso da una lectura, después se lee todo desde el seminario 23 y demás, ¿sí? Y ahí, La conquista del fuego no es un texto muy leído. Freud arma una distinción entre una satisfacción pulsional que encuentra una limitación externa, y eso lo que provoca es la revuelta de alguien, ¿sí? Y la violencia de alguien en esa limitación. De la universidad. De la universidad, Carolina, así es. Y rompieron. Ahí está. Tenemos esta vertiente donde una limitación pulsional, un empuje pulsional encuentra una limitación y eso lo que produce es violencia, rencor y demás. Ustedes se acuerdan, se me ocurre este ejemplo, vieron el enfrentamiento, ya que estábamos con la neurosis obsesiva. El primer encuentro del hombre de las ratas con el papá, el de los 3 años, el que empieza a decir lámpara y demás, que el padre lo amenaza con una tunda, y el chico ahí no es que se siente culpable, no tiene la estatura todavía para pelearle al papá, ¿no? Pero empieza todo aparece la idea esta del mordedor de él y demás, bueno, según Freud, ¿sí? Y después Freud dice que para que aparezca la culpa se tiene que constituir el super yo.
¿sí? Y esa es otra instancia para que alguien se sienta culpable. Y me parece que hay un juego entre estas dos puntas eh, en esto. No necesariamente eh, me gustaba de la película justamente la cuestión del sueño, porque lo que aparece ahí como el problema es cuando se sale del sueño, ¿qué se hace? Porque hay uno que quiere seguir soñando, uno de los hermanos, y el otro no quiere, se despertó, ya no puede seguir soñando, ¿sí? En este sueño de alcanzar algo. Hace un tiempo, uno de mis primeros encuentros con el juego compulsivo fue en un tren en Mar del Plata. Me estaba yendo a Mar del Plata, yo era un joven, bastante joven en aquel momento, y al menos funcionaba el tren, no sé si hoy día funciona, y hacía una parada en cada estación del tren, ¿no? Entonces no me acuerdo si fue en Dolores, en dónde coño, que frena, y suben unos señores que son vendedores ambulantes, y sube un señor con una mesita, los tres cubiletes, y empieza a hacer el juego de los cubiletes. No sé si lo conocen, el juego de los cubiletes y la bolita. El tema es que, bueno, obviamente se pone a jugar, plantea una apuesta chiquita y pierde el tipo y le paga a alguien plata, a una mujer. Y esta mujer sigue jugando hasta que se va duplicando la apuesta. La apuesta es un juego que está arreglado, se sabe. Y cuando la apuesta es bien fuerte, la señora pierde, ¿no? Es el despertar del sueño. El tipo le pide la guita y la mujer paga y el tipo se baja corriendo del tren, ¿no? Y la mujer empieza los ritos, se llevó la guita de las vacaciones, se llevó la guita de las vacaciones, ¿sí? No, en eso lo que me parece es que se despierta del sueño, ¿sí? Y no sé si esa señora es se siente culpable, ¿sí? Quizás se pueda sentirse una tonta, ¿sí? Poner en cuestión algo de un ideal que en ese momento ella la esté comandando. No me queda claro que haya culpa en eso. En otra oportunidad, también por esa época, eh, cuando fue mi viaje de egresado, en esa época se iba a Bariloche, en mi época, recuerdo no voy a dar nombres, pero recuerdo a alguien que estaba en el contingente, que pierde una gran cantidad de dinero en el casino, era la plata que él había llevado, y lo que nos propone es salir a robar para recuperar esa plata, ¿sí? Obviamente no participamos del hecho delictivo, pero no parecía ahí culpa. Pero lo que pasa es que la hipótesis, que para mí es una hipótesis de Freud, de que hay una culpa que funciona subterráneamente y que empuja los actos de fracaso, ¿sí? Porque es una culpa que no se siente, digamos, pero me parece que es una hipótesis, como bien dice Vero, me parece que en algunos casos se puede elucidar eso, ¿sí? Y cuando perdóname, esa culpa sería como esa culpa muda que yo hacía mención y en donde aparece más bien en los sujetos jugadores que aparecen en la posición de condenado. Digamos, claro, no hay cómo agarrarlos, no hay cómo exacto, todas tirar como para que empiece a aparecer algo diferente. Claro, Sí, porque ahí lo que interesa, Guiomar, es... Espera, que quiero terminar la idea. La condena, como tal, aparece como un sentido a la falta que él no puede reconocer. Digamos, eso me parece que es lo que funciona en la culpa inconsciente, que cuando uno lo hace hablar y aparece dónde está justamente su paso, digamos, por la falta, dónde está el pecado original que cometió, que quizás es una pavada en la vida de esa persona, pero cuando lo puede reconocer, por ejemplo, la ambivalencia de la que vos hablabas, Guiomar, de cuando le pasó algo digamos, el odio que le despertó eso que pasó, que no es algo que haya hecho alguien, pero igual le despertó un odio y lo dirigió hacia alguien, ¿sí? Eso, cuando lo puede localizar, lo notable es que el juego como tal cae. En base a esta experiencia, efecto que tiene de la interpretación, de poder localizar la falta, de poder localizar esa culpa, no lo pongamos en términos de culpa quizás, pero de esa falta cometida, de ese pecado, digamos,
Cuando el sujeto logra localizar eso, se reconoce en eso, el juego deja de tener sentido para él y cae. Entonces, ahí es donde uno podría decir, bueno, acá, resignificándolo, esto tenía que ver el juego con esto entonces, porque si no, ¿por qué va a caer? ¿Se entiende? ¿Por qué va a dejar de gustarle jugar? Porque es lo que se ve, ¿eh? Para personas que han estado años de años jugando y sintiéndose condenados a una vida desgraciada, empiezan a tener otra vida a partir de que reconocen eso. Por eso yo digo que ahí hay algo importante que hay que tener muy presente, hay que indagar hasta dar con la falta que esa persona, digamos, ha cometido, por decirlo así, subjetivamente, ¿sí? Y ahí me parece que se articula un poco con lo que Verónica recién me preguntaba, Lopardo me preguntaba, ¿cómo es eso de ceder ante el deseo? Que Lacan plantea, culpable por ceder ante el deseo. Bueno, cuando alguien no puede reconocer estas faltas, no puede reconocer su castración, podríamos decir, no puede reconocer su posición en el inconsciente, cede cede ante la voluntad del otro, cede ante su propia empuje pulsional, cede ante, digamos, los mandatos familiares, o sea, hace no lo que está, digamos, en su intimidad, sino hace todo lo otro y por eso paga, pero paga de la peor manera, paga con la condena. ¿Mm? Entonces me parece que yo lo entiendo así, ceder ante el deseo es renunciar a algo que es muy importante para uno, digamos, en última instancia, y que quizás no es una cosa muy buena, ¿eh? Quizás no es algo bueno. Quizás es admitir que uno odia, quizás es admitir que uno es egoísta, que no quiere determinada cosa, que hay algo que no está dispuesto a hacer, en fin, un montón de cosas pueden ser, digamos. Y eso, cuando no se puede admitir, se paga, ¿Me digamos. dejás que diga una cosita? Voy a tomar de vuelta el tema de la película y algo que mencionaba Guiomar. Porque uno, se me ocurre ahora, uno puede tomar la vía del super yo freudiano por el lado del padre este fracasado, ¿no? Donde hay algo del fracaso del padre, en la cual el hijo inversionista se tiene que quedar con el padre anhelando otra cosa, ¿sí? Y ese hijo uno podría decir que tendría que ir más allá del padre, ¿sí? Entonces uno podría pensar que es positivo que este muchacho sea inversionista, ¿sí? Porque iría más allá del padre, digo así con una lectura bastante rápida. La otra cuestión, para pensar, que me parece interesante, es que el empuje este, al menos a mi entender, viene del lado materno, con este ideal que es el tío, y es un ideal, ¿sí?, que aparentemente, por un lado, aparece con una serie de brillos, porque es el médico, el que fue instalando clínicas y demás, pero es un asesino, ¿sí? Es un asesino cobarde, aparte, ¿sí? Que quiere que otro haga el asesinato. Y me parece que ahí algo que veníamos viendo es no solamente el super yo que viene del lado del padre, sino algo de la potencia que tiene el super yo del lado de lo femenino, o como se puede entender, o materno, o como lo quieran llamar, donde hay algo que no queda del todo tomado por los ideales tipificados del Edipo, que si bien puede estar funcionando, ¿sí?, me parece que quizás sea una vía a explorar esa faceta del super yo. Y que Porque no tendría más que ver con la voz. por lo que sea, para ver qué nos puede servir a nosotros. Y por esto, porque no necesariamente se lleva bien con la culpa, es un empuje. Estos muchachos, siguiendo ese sueño, y por eso me interesaba lo que decía Guiomar del primer paciente, es que es un uso para no sentir, ¿sí? Es para es no sentir, y por eso me llamaba la atención en la película, ese señor que cuenta Guiomar, que para no sentir juega, y en esto que cuando aparecen los momentos de vacilación estaría el juego como un sueño para seguir avanzando, ¿sí? Es un empuje,
ese. Bueno, eso. Sí, sí. Bien. Acá hay algunas preguntas en el chat. Bueno, ¿cómo puede ser? Dice, me quedé pensando si el deseo es inconsciente, ¿cómo es posible que sea una traición el no reconocerse en su deseo? Si eso en la clínica se construye después del análisis. Después, Mariela, ¿podrías desarrollar más la relación entre castración y el ceder ante el deseo? A ver, estamos quizás hablando de dos momentos también de la teoría, porque lo que trae Claudio, bueno, lo que recién también planteábamos como el empuje del superyo y más ligado a la vía materna que paterna, eso lo trabaja mucho más Lacan más adelante de lo que es el seminario 7. En el seminario 7 él elabora por primera vez lo que él llama Das Ding, digamos, lo empieza a mencionar, lo que habla, lo que tiene que ver con la cosa, empieza a elaborar su teoría del goce, pero todavía le falta un montón para recorrer, y cuando en realidad no tuvo un seminario sobre superyo, pero él menciona sobre el final de la obra que el superyo es un nombre de lo real, digamos, y que lo que es el superyo es un empuje al goce, no es regulación de nada, digamos, y deja la cuestión de la regulación del lado del nombre del padre, incluso del síntoma, después va a decir, del lado, digamos, de lo simbólico, o sea, la regulación no tiene que ver con el superyo, él lo desprende completamente. Entonces, a la altura del seminario 7, lo que tenemos es un Lacan que también apuesta al deseo como lo que puede hacer que el goce se reduzca, ¿sí? O sea, la vía del deseo es la vía que le permite a un sujeto, como dice en el seminario 20, hacer condescender, ¿sí? Condescender, o sea, que el goce, digamos, remita un poco en función de la cuestión del deseo. O sea que todavía en el seminario 7 lo tenemos a un Lacan esperanzado en que la vía dialéctica del deseo y del deseo inconsciente y la castración permita hacer algo con el goce, que no es que esté mal, eso existe, pero lo que después descubre es que el goce no hay forma de impedirlo, ¿sí? O sea, el goce no tiene que ver con la transgresión, con la prohibición, con nada de todo eso. El goce avanza, digamos, es un imperativo, ¿sí? Entonces el superyo como tal es el nombre de un imperativo de goce que obliga al sujeto a gozar, porque lo que dice Lacan es que al gozar, lo que se le impone al sujeto es un oigo, dice él. Él hace un juego de palabras entre gozar y oír, en francés son muy parecidos, dice, lo único que puede hacer alguien frente al goce es oír, ¿sí? Bueno, yo podría agregar, oír no es obedecer, pero es oír, no se puede no oír esa voz, no se puede no oír ese imperativo. Entonces, lo que se ve en la clínica, por lo menos en lo que yo trabajé con los pacientes hasta ahora, los pacientes que vienen más, digamos, atormentados y que vienen más ligados a la cuestión de la culpa, la deuda al otro, que lo único que les importa es pagar la deuda, o sea, que están atados, ¿sí? Atados a la cuestión del otro por la vía de la deuda, es que cuando se puede trabajar, se puede abrir la cuestión de la castración, del pago, de lo que es la verdadera pérdida, digamos. La verdadera pérdida que tiene importancia en la vida diaria. No es la pérdida de plata, es la pérdida de una parte de sí. Es eso que llamamos castración. Bueno, cuando eso se puede trabajar, el goce del juego, el imperativo ese cede, ¿sí? Y son los casos que se recuperan, digamos. Y después tenemos otros casos, o bueno, algunos de estos casos también, que no ceden. Y que la beta esta que menciona Claudio, de la cuestión destructiva, de la cuestión agresiva, de la cuestión del querer romper, digamos, el ir a lo más, digamos, mortífero de la pulsión, está mucho más presente y no pasa, digamos, no, hay algo que no pasa, ¿sí? Pero bueno, me parece que hay que tener en cuenta cuando dice Lacan esto de que se paga, digamos, que no, se puede ser culpable cuando se cede ante el deseo, es un momento de su obra distinto al que después pliega. A ver si no sé si hay alguna intervención. ¿Alguien quiere intervenir
¿Alguna otra persona? ¿Por qué no hacemos una cosa? Me parece que Porque ya está estamos en bien. la hora. Sí, que está bien, que podemos seguir por alguna de estas líneas en otra reunión. Y aparte, hoy que es un día sanmartiniano, respetar un poco a los ideales, por ejemplo, que sea 1 hora y media, no más. Así que... Está bien. A mí Aparte, me viste Bueno, que gustaría, San a mí me Martín gustaría- dijo, perdón, dale, a mí me sí, gustaría agregar que no hay que olvidarse en relación al super yo que Freud dice que tiene una raíz en el ello, sí, sí, ¿no? claro. Que hay, ahí está, digamos, constituido en su génesis en relación a esto pulsional y que en todo caso en Freud lo encontramos como pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Es el eros el que viene a ponerse como obstáculo o interdictor de que esta pulsión de muerte no lleve directo al sujeto. Digo, esto se puede leer en Freud con estos términos, a diferencia de Lacan, puede hablar de el nombre del padre, y cómo el deseo ahí permite, digamos, está como interdictor de este goce que si no al sujeto lo llevaría a la muerte, ¿no? El goce opaco. Pero hay algo del goce que no se termina de exacto. eliminar, no se puede, es ineliminable, es lo que vemos en el síntoma también, ¿no? Pero bueno, Sí. son maneras tal vez de acercarse un poco a la clínica. Me parece que en estos sujetos, jugadores, la culpa es un modo que nosotros podemos ir ahí a pescar y a tirar de ese hilito para que algo aparezca, porque no necesariamente, no son pacientes que vienen como muy angustiados tampoco. Eso también se ve, entonces tal vez es desde la culpa que uno tiene que agarrar y empezar a trabajar con eso. Después se verá para dónde dispara, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de ser respetuosos del límite. ¿Qué te parece? Un poquito más respetuosos. Y 37 son, nos pasamos un poquito. Bueno, yo le voy a enviar la bibliografía que trabajamos hoy, lo que tenemos. Y bueno, y el 7 de septiembre sería nuestra próxima reunión. ¿Sí? Así que, Muchísimas bueno, gracias por el Gracias. encuentro. Genial. muy bien. Muchas gracias. No, Muy yo me quedé- bueno. Hasta la próxima. me- Chao a Gracias. todos. Chao. Gracias por el encuentro. Excelente semana para Excelente, todos. Hasta luego. excelente. Excelente encuentro, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Adiós.